Hoy quiero hablarles una palabra que he titulado Levanta tu altar de oración. Entonces quiero que tomes nota ahí, levanta tu altar de oración. Y quiero comenzar con una palabra que está en Lucas 22 del 41 al 44, se las voy a leer. Dice que se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Uno de los principales objetivos del enemigo es que nosotros cuando estemos frente a las dificultades, cuando estemos pasando momentos de aflicción, momentos tristes de tribulación, quiere que nosotros cerremos nuestros labios. ¿Para qué? Para que no oremos. Y Él quiere hacernos llevar a que dependamos de nuestra capacidad, de nuestras emociones y no del poder de Dios. Y eso creo que nos ha pasado a todos los seres humanos, que cuando estamos viviendo un momento de aflicción, de desesperación, como que nos cuesta orar, no sabemos cómo orar. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Pues hacernos sentir vulnerables ante ese dolor y esa desesperación. Ese es su objetivo. Pero lo lindo de este pasaje que acabamos de leer es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña la manera de orar mucho más intenso en los momentos de dificultad, cuando estamos pasando esos procesos fuertes. Porque la única salida ante un imposible solamente la puede dar nuestro Dios Todopoderoso. Así que hoy vamos a aprender algunos puntos donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña de la manera en la cual debemos orar en esos tiempos de aflicción. Y lo primero que quiero que anotemos ahí en la libreta es que en el tiempo de aflicción es donde con más esmero debemos buscar con más intensidad la presencia de Dios. Y en el versículo 44 nos dice que Jesús estaba en ¿qué? Agonía. ¿Eso qué quiere decir? La palabra agonía viene del griego agón, que significa lucha, y se refiere a la angustia, a algo que sufre una persona cuando está al borde de la muerte, está luchando, está en la agonía. Entonces, eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue tan fuerte que su sudor era como grandes gotas de sangre. Imaginémonos terrible lo que él estaba viviendo en ese momento, porque sabía lo que se le acercaba. Entonces, ¿pero qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? ¿Él salió corriendo? ¿Cierto que no? Él no se dio por vencido. Él siguió adelante porque tenía que cumplir una misión y estaba ya establecido, tenía que hacerlo. Pero sin embargo, en medio de su agonía, le dice: Señor, si de pronto es posible, pasa de mí esta copa. Que eso a veces le decimos al Señor cuando estamos en esos momentos de agonía. Y esa agonía, cuando nosotros leemos, es una combinación tal vez de horror. ¿Por qué? Porque Él tenía que soportar, por un lado, ir a una cruz y ser crucificado. Y tal vez en esa época era normal quien iba a una cruz y ya se sabía cuáles eran, digamos, la manera en la cual se hacía ese procedimiento, que era clavarle unos clavos en sus manos, en sus pies. Imagínense el dolor fuerte que tiene que soportar un cuerpo humano. Y no solamente eso, sino también lo otro, que la agonía de nuestro Señor era que Él tenía que convertirse en pecado. Él tenía que tomar nuestros pecados. Y cuando Él se convierte en pecado, ¿qué pasa? Se va a separar de Dios. Entonces, esa agonía que Él se iba a separar de Dios, y era una lucha entre el espíritu y pues obviamente el mundo de las tinieblas en ese momento. Entonces, en ese momento más difícil que nuestro Señor Jesucristo está experimentando, es cuando viene ese poder a buscar el Padre. Es la única manera que Él sabe que tiene una salida, es conectándose con el Padre, con el Todopoderoso, y es necesario para Él poder vencer ¿qué? Su humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar para vencer eso que sentimos allá adentro,
en nuestras fuerzas jamás vamos a experimentarlo. Entonces, comunicarle a Dios lo que realmente sentimos no está mal. Mire que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le reveló en su angustia? Que Él tenía miedo. Y cuando nosotros tenemos esos miedos, no está mal que nosotros vayamos y le digamos al Señor, tengo miedo. Es normal sentir ese miedo. Pero lo lindo de nuestro Señor es que también Él reafirmó que Él cumpliría la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros también debemos a veces de ir al secreto y decir, Señor, tengo miedo de esta situación que estoy viviendo, no lo entiendo, pero que se haga conforme a tu voluntad. Esa siempre tiene que ser nuestra oración, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Si es posible, bueno, que esto no me suceda. Entonces, la idea es que nunca dejemos que el enemigo cierre nuestra boca cuando estemos ante las pruebas, por más grandes que sean. Nunca nuestras pruebas van a ser más grandes que el poder de Dios. Siempre el Señor nos va a sacar de ahí. Entonces nuestra oración va a ser que el enemigo que retroceda. O sea, el enemigo nos va a querer es arrinconarnos, traernos angustia y va a decir, ya la logré, para que no oremos. Pero cada palabra que sale de nuestros labios, cada vez que lo exaltamos con una alabanza, con una adoración, ¿qué hace el enemigo? Retrocede, tiene que huir, tiene que huir. Por eso quise comenzar con esta alabanza, porque algo pasa cuando nosotros declaramos una alabanza, una palabra de gratitud a Dios, es que la atmósfera que nos rodea empieza a ser transformada. Ese poder de la oración y la adoración empieza a pasar algo, empieza a transformar nuestro entorno, nuestra vida. Así que no tenemos por qué temer cuando estamos experimentando algo, porque Dios siempre nos va a sacar en victoria. En medio de todas esas situaciones, siempre el Señor va a estar ahí para levantarnos. Entonces no nos soltemos de la oración. Esa es una herramienta poderosísima que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y Él escucha nuestras oraciones en su tiempo perfecto. Y además que su gloria se va a manifestar en nuestras vidas. Es impresionante, porque Dios quiere eso, que nosotros cuando estemos en la aflicción lo busquemos. Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Él necesita, a veces es necesario pasar por esos procesos porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Esta semana por ahí escuché sin querer cuando hay reunión de mujeres, yo escuchaba un testimonio de una mentora y comentaba que estaba pasando una situación bien difícil de económica. Y ella se quedó orando toda la noche angustiada porque no tenía dinero y tenía que pagar algunos compromisos. Dice que ella en la noche estuvo orando con el Señor y estuvo pasando un tiempo en ayuno y oración. Y al día siguiente ella dice que alguien la llama y le dice, Dios me inquietud de que le trajera este dinero. Era el dinero que ella necesitaba. Mire cómo hace Dios, cómo mueve sus fichas el Señor, pero necesita que nosotros vayamos al secreto y le hablemos y expresamos lo que hay en nuestro corazón y saquemos esa angustia que está allá. Señor, estoy angustiado, mañana tengo que pagar el arriendo y no tengo. Tengo que hacer mercado, no hay para el mercado. Y aquí lo hemos experimentado con algunas de las ovejitas. Pero eso es lo lindo, que nos soltemos en la oración. Que no le comamos cuento al enemigo. Así que recordemos que Dios es mucho más grande que un proceso y siempre nos va a sacar en victoria. Entonces, el segundo punto dice que en tiempos de aflicción no busquemos en cisternas rotas. En Juan 4 del 12 al 14 dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Aquí notamos algo, y es que se está refiriendo a la mujer samaritana. Acordémonos que ella siempre, la historia nos cuenta que ella siempre trató de llenar esos vacíos
con una fuente que no era nuestro Señor Jesucristo. Ella buscó varias alternativas y tal vez nunca se sació. Y a veces los seres humanos buscamos alternativas cuando estamos en la angustia, en el desespero. Y aquí es donde viene el enemigo y se aprovecha. Entonces viene alguien y dice, vea, le vendo el libro y aquí está la receta, aquí están los 10 pasos para que usted sea libre, pero por ningún lado nos está hablando lo que dice Dios en su palabra. Y eso le pasó a una amiga nuestra muy cercana que tuvo la oportunidad de conocerse con mi esposa, y yo le dije, mira, aprovecha a mi esposa porque ella está pasando un momento muy difícil de angustia, de ansiedad, de depresión. Y yo le dije, mire, mi esposa la puede ayudar porque nosotros trabajamos con esto. Pero ella empezó a escuchar muchas voces y empezó a mirar varias alternativas. Por allá encontró un curso que el curso hablaba de que del yo, ¿no? Del yo todopoderoso. Entonces se fue por el tema de la nueva era y esto no la sació. Desafortunadamente eso a veces nos pasa a nosotros. Buscamos otras alternativas y vemos, ay, pero aquí no me dio resultado, estos hablan mucho, pero como que Dios no contesta. Mejor vayamos, ¿qué me dice de pronto el psicólogo? Y si el psicólogo tampoco, entonces busquemos este otro que da buenos consejos, pero no vamos a la fuente, donde está esa fuente correcta que llena nuestra vida. Y si profundizamos en esto, podemos observar que la primera reacción después de ese encuentro de la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Que fue usada como un instrumento de bendición. ¿No le parece eso lindo? Y eso quedó registrado en la Biblia, o sea que miles y miles de millones de personas pudimos darnos cuenta de lo que Dios hizo transformando su vida. Su entorno cambió, su vida cambió completamente, y fue una mujer que evangelizó y ella fue la que anunció, acordémonos, a su pueblo el camino de la salvación, al pueblo samaritano. Entonces, aunque fue una mujer despreciada, desvalorada por la sociedad, cuando bebió de esa fuente que brota vida eterna, se convirtió en un instrumento de vida en las manos de Dios impresionante, y empezó a producir frutos. Y eso Dios está haciendo en este ministerio con muchos de ustedes. Es impresionante cómo Dios viene, entra y ustedes dicen, sí, está la fuente, y se agarran. Ustedes han visto cada 8 días, queremos pasar un testimonio de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y cómo Dios empieza a llenar esos vacíos, porque es que las cosas terrenales, es que a veces queremos llenar esos vacíos con ir de shopping a un centro comercial y comprarnos un montón de cosas, y de pronto eso no nos sacia. ¿Qué hacemos? Entonces busquemos a ver si una persona me va a saciar. Tampoco. Cuando vamos a esa fuente, Él es el único que nos puede producir esos frutos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces buscamos en la fuente equivocada y sacamos de la ecuación este hermoso libro donde están todas las verdades. Porque muchas veces nuestra humanidad nos hace sentir que podemos solos, y es difícil. Es decir, yo he aprendido a través de todo lo que he tenido que vivir durante tantos años, que todo plan fuera de la voluntad de Dios solo va a producir una llenura momentánea, y eso va a pasar, porque solo el Señor es el único que nos puede saciar y llenar cada vacío de nuestro corazoncito. Nadie más lo puede hacer. Yo llevo 20 años conociendo al Señor, y yo antes de 20 años buscaba en cisternas rotas. Buscaba llenar mi vida con trago, con vicio, con mujeres, con placeres. Pero cuando llegué a esa fuente de nuestro Señor, dije, wow, esta es el agua que calma mi sed. Salud. Esa agua que calma la sed. Cuando la encontré, mi vida se transformó. Mi atmósfera empezó a cambiar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros buscamos en otra fuente para llenar esos vacíos? Terminamos como decepcionados, o de pronto peor de cómo estábamos. Decepcionados de las personas, decepcionados de las cosas, perdemos la confianza, porque lo material, ¿qué pasa? Lo material, como dice, pasa, desaparece, y las personas también nos van a fallar. Pero ¿por qué? Porque somos humanos y cometemos errores, pero el Señor nos dice en su palabra
lo dice en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el primer o el principal mandamiento. Siempre debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Ese es el orden de nuestra vida. Amar al Señor por encima de todo. Así que en medio de nuestro desierto, nuestro Señor Jesucristo siempre va a salir a ese encuentro. Y nosotros somos esa pieza que el Señor necesita, que encaja perfecto para poder, como lo hizo la mujer samaritana, ir y llevar el evangelio a otros. Muchas personas que nosotros vemos afuera, en televisión, actores, mucha gente que uno la ve de pronto sonriendo, sus rostros, wow, súper chéveres, pero muchos de ellos no sabemos, pero uno sí lo conoce y sabe que en su interior hay muchos vacíos que necesitan ser llenados por nuestro Señor. ¿Quién más, sino nosotros, somos los encargados de decirle a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo: ven, bebe de esta agua que es la única que va a calmar, saciar tu alma, saciar tu sed, nuestro Señor Jesucristo? Lo tercero es que en tiempos de aflicción, nuestro Señor nos enseña en que no nos acostumbremos a vivir con el dolor. Yo no sé si ustedes han visto una persona que de pronto le duele de pronto la espalda, tiene una ciática, y la persona se acostumbra a vivir con el dolor y entonces ya empiezan a caminar como de medio lado porque les empieza a doler. Yo recuerdo un amigo mío que andaba cojo y yo le dije: ve, lo tuyo es de nacimiento. Dijo: no, es que yo sufro de gota, pero el tipo no hacía nada y seguía tomando y el trago genera gota. Entonces yo le decía: pero ¿por qué no deja el trago y le pasa ese dolor? Él se acostumbró a vivir con el dolor, él prefería vivir con el dolor, pero poder echarse sus guarilaques. Entonces muchos se acostumbran a vivir con el dolor. Imagínense que eso me pasó a mí, les voy a contar. Mire, imagínense que yo le heredé a mi mamá, lo poco que le heredé a mi mamá fue un juanete. No sé si a ustedes les han salido juanetes. ¿Sí saben lo que es un juanete? Pues el juanete no es nada más ni nada menos que un hueso bendito que le sale a uno en el pie, y eso se le va creciendo a uno y ya después le cuesta a uno dificultad para caminar, le duele mucho y le aprietan los zapatos. Yo en esa época usaba corbata, entonces imagínense, tenía que usar zapato y eso a mí me dolía el pie. Yo llegaba a mi casa y botaba esos benditos zapatos y buscaba mis chanclas. Y recuerdo que yo empecé a vivir con el dolor y me fui acostumbrando. Para mí ya era normal ese dolor en mi pie. Y recuerdo en un viaje que fuimos a Orlando con mis hijos estando pequeños, estábamos en un parque en Disney con mis hijos y mi esposa, y de golpe empezamos a caminar y de tanto caminar empezó a dolerme el pie, pero de una manera que ustedes no se imaginan, que me botó literalmente al piso. Yo gritaba del dolor. Entonces yo les dije: vayan, yo me quedo aquí sentadito y vayan y disfruten, porque no podía caminar, el dolor era muy fuerte y que yo no soportaba caminar. Finalmente mis hijos se quedaron un buen rato conmigo y pues no llevábamos medicamentos, no llevaban nada para el dolor, así que tuve que soportar ese dolor todo el día. Ya al final de la tarde, bueno, ellos fueron, dieron sus vueltas, yo los esperé y fuimos a buscar algo a la droguería. Ustedes saben que en Estados Unidos no es fácil que le vendan a uno medicamentos, y me tocó con pura aspirina pues para el dolor nomás. Pero estando yo ahí con ese dolor, yo le dije a mi esposa: lo primero que yo voy a hacer cuando llegue a Bogotá es ir al médico y mandarme a operar ese bendito juanete. No lo soporto más, tengo que hacer algo con ese bendito juanete. Y efectivamente vine y fue lo primero que hice. Me hice mis exámenes y me dijeron: claro, se le puede operar. Y cuando me dijeron cómo era la operación, a mí me dio terror. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? El enemigo no quiere que uno confronte el dolor porque sabe que uno se va a sanar. Entonces le dice: no, pero es que le vamos a echar serrucho. Yo decía: uy, carajo, usted va a durar 45 días incapacitado con muletas. Y yo dije: no importa, pero ante ese dolor tan terrible yo lo voy a hacer. Y decidí practicarme la cirugía. Y Dios fue tan lindo que puso ángeles a mi alrededor. Hasta un amigo mío fue el que me durmió. Y
y la cirugía fue rápido, mi esposa me consintió en ese tiempo, me pusieron un tornillo, el pie quedó perfecto y ya puedo hasta mostrar. A mí me da pena hasta ir a una piscina porque me da pena mostrar ese pie con ese huevo ahí, eso es un huevito adicional que no tiene ahí. Entonces el que tenga juanete, vaya que se lo operen, que eso hoy en día se lo quitaron muy rapidito, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acostumbramos a vivir con el dolor? Mire lo que dice la palabra en Job 6:10. Dice, al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del santo. Así que nuestra fe es probada al máximo en los tiempos de aflicción. Y hoy quiero decirte algo. Quizás tú tengas muchas heridas del pasado y tu alma esté herida, ya sea por decepciones, ya sea por una traición, por resentimientos, amargura, tristeza y odio. Hay una cantidad de vacíos allá dentro de tu interior que nos acostumbramos a vivir con eso ahí. Y ya pues digamos que como que pues eso es normal, vivir con ese dolor. Y no, Dios no quiere que vivamos con ese dolor. Dios quiere que saquemos eso de allá y que nosotros seamos, digamos, que confrontemos ese dolor. Aunque sabemos que va a doler tal vez sacarlo y van a pasar situaciones para sacar ese dolor, pues vamos a permitir que eso que se amoldó en nuestro corazón y que creemos que es algo normal, pero también es algo incómodo, algo que no nos deja salir adelante, algo que no nos deja avanzar. Entonces, que lo mejor que es, vamos a exponerlo y vamos a ir al médico. ¿Quién es el médico? Ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ven, yo quiero que me sanes, yo quiero que me hagas una cirugía y que me quites este dolor tan terrible que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a sacar ese dolor, nos vamos a enfermar literalmente, nuestro cuerpo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque todo ese dolor en nuestra alma se somatiza en nuestro cuerpo y lo enferma. Ahí vienen los cánceres, las úlceras, porque no has sanado el alma. Tú tienes que sacar ese dolor, ya no vivir más. Y a veces caminamos jorobados cargando un bulto de dolor. Y el rey David lo decía. Dice en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que tenemos que contarle a Dios todas nuestras dolencias. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Tenemos que decirle, Señor, esto es lo que me está pasando. Estoy pasando este momento difícil. Estoy atravesando por esta situación. Confiésasela a Él. Es más, quiere levantar la mano y decir, llamar al mentor y decir, estoy viviendo esta situación. Necesito que oren por mí. ¿Por qué? Necesitamos abrir nuestro corazón para poder sacar ese dolor. Si tú te lo comes solito o solita, va a ser muy difícil. Necesitamos ir al secreto y decir, Señor, ayúdame. Por eso, nosotros como ministerio, Dios nos ha dado unas herramientas hermosas para trabajar con la sanidad interior. Y es ahí donde Dios manifiesta su poder cuando nosotros... Cuando nosotros sanamos, llegamos a la raíz y sanamos ese niño interior que está herido, que necesita ser libre. Mire, tenemos que sacar todo ese guardado que durante años nos ha tenido ahí caminando así, rencos, porque hay un dolor en nuestra alma y nos hace caminar cojos. Entonces el enemigo tal vez nos ha tenido esclavos y no nos hemos dado cuenta. Tenemos que salir de esa cárcel donde el enemigo nos ha tenido. En esta semana he tenido la oportunidad de trabajar con algunos hombres. Y a alguno de ellos, yo les cojo un amor a esos hombres porque yo les digo, mire, a partir de hoy soy su papá espiritual y yo le voy a hablar como papá a hijo. Y yo les hablo con mucho amor y también les digo, yo les genero confianza para que abran su corazón conmigo. Y alguno de ellos, o dos de ellos, abrieron su corazón esta semana conmigo. Y yo voy a la raíz, porque ¿sabe dónde se generó ese dolor? Allá en la niñez, cuando éramos chiquitos. Y de pronto fuimos abusados, vino un papá que fue muy duro con su mamá. De pronto nacimos en un hogar donde había mucha escasez. O de pronto
fueron tantas situaciones las que vivimos en nuestra infancia que necesitamos ir allá porque hay un niño llorando dentro de nosotros. Y a mí me conmueve mi corazón cuando los hombres lloran y sacan todo eso, porque hay dolor. Cuando uno llora está sacando el dolor de su corazón. Y el enemigo lo que hace es meterlo en una cárcel a uno cautivo. Por eso es necesario trabajar la sanidad interior para que tú sanes ese dolor que hay allá adentro. Por eso yo quise comenzar la reunión invitándolos para que saquen ese tiempo y permite ser liberado y sanado. Todos necesitamos ser sanados. Y ahí cuando ya somos sanados, viene el Señor y dice, ven, aprende. Y el Señor viene a enseñarnos su palabra. Pero ese es el derecho de las cosas. Porque podemos aprender mucha Biblia, pero si aún seguimos con un dolor allá adentro, no vamos a avanzar. Lo primero que aquí hacemos es eso, sanar, y luego enseñamos la palabra. Les damos algunas clases. Lo cuarto es que tenemos que buscar un lugar secreto para hablar con Dios. La Biblia lo dice en Mateo 6:6. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. Entonces es ahí, en esos momentos de oración a solas con Dios, que Él empieza a moldear nuestras vidas. Yo no sé, algo pasa, nos inspira, Dios nos revela cosas para que nosotros empecemos a cambiar. Y no solamente en el secreto, en la oración, sino también cuando, por ejemplo, un domingo se conectan o un lunes los hombres, las mujeres miércoles y viernes, se da una palabra y ahí Dios nos habla. Y ahí empezamos a escuchar qué nos está diciendo el Señor. Entonces, me encanta esa parte que dice que nuestra oración en el secreto tiene una recompensa pública. Y nuestra vida y la vida de los demás, de las personas que nos rodean, están siendo bendecidas por la decisión de nosotros. Si yo decido darle la prioridad a Dios, mi entorno va a cambiar. Nosotros los hombres bajamos ese manto a nuestra familia. Cuando yo decido ir a la presencia de Dios, porque dice, porque Él me va a recompensar en público. ¿Ven lo hermoso? Entonces, el secreto de nuestra bendición, ¿cuál es? Ese se encuentra en orar a Dios en secreto. Ahí está el secreto de nuestra bendición. Entonces, si llevamos días sin tener ese tiempo con el Señor, yo los invito que es momento de que cambiemos la situación. Es allí en el secreto donde nosotros vamos a encontrar la salida a la situación que estamos viviendo. Y es apartar unos minutos de nuestro tiempo. Es que yo trabajo salgo de mi casa muy temprano. El Señor, dile, Señor, dame un lugar secreto para yo poder encontrarme contigo. Si le tocó en la empresa irse al baño 10 minutos, vaya y ore allá, pero busque un lugar secreto. Ábrele tu corazón a Dios y dejemos que Dios nos moldee con su amor, con su paciencia. Dios quiere, ¿sabe qué? Revelarnos planes preciosos para nuestra vida, pero a veces tenemos tanto afán que no lo escuchamos. Y Dios sí quiere hablarnos. Dios en el secreto, vamos, hablamos con Él y le contamos toda nuestra situación, todas nuestras chocoaventuras que estamos viviendo, pero Él también quiere hablarnos. Él quiere decirnos, mira, yo te voy a dar una estrategia. Lo dejamos hablando porque gracias Señor, amén, y salimos corriendo. Entonces hay momentos en los cuales es importante callar un momento y escucharlo. Y este concepto de buscar el lugar secreto no es nuevo. Acordémonos que Moisés solía tener sus encuentros con el Señor en el tabernáculo. David tenía sus encuentros en la casa del Señor. El mismo nuestro Señor Jesucristo, Él tenía sus encuentros en la mañana muy temprano o en la noche cuando salía al monte a orar. Entonces la Biblia nos dice en Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En mi caso, podríamos decir que en mi lugar secreto tengo 2 lugares muy especiales en mi casa. Y a veces me lo turno con mi esposa. Entonces,
Cuando mi esposa baja, nosotros vivimos en un apartamento dúplex, entonces yo me quedo arriba y tengo ahí mi sofá, ahí donde yo me tengo mi secreto hermoso con el Señor. O cuando mi esposa se queda arriba, yo bajo, entonces le quito lugar a ella. Pero siempre voy a buscar un lugar a solas con Dios. A veces mi esposa me dice, ven, oramos los dos, ven, oramos por el ministerio, por este proyecto, por este sueño. Pero normalmente me gusta pasar tiempo con el Señor. En ese tiempo, después de que oro, yo leo la palabra y escribo algo de lo que el Señor me habló en la palabra, que lo que hacemos es como una especie de devocional. Y ahí en ese momento es cuando yo escucho también la voz de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo escucho a Dios hablándome. A veces le digo, Señor, ¿qué palabra damos este domingo? No sé, Señor, auxilio. Y Él empieza a hablarme a través de versículos. Es ahí donde nosotros recibimos esa guía diaria de Dios. Es donde nuestras fuerzas son renovadas, porque hay momentos de aflicción, todo lo vivimos. Yo he vivido mis momentos de aflicción, donde uno dice, Señor, auxilio. Y se postra uno ante Él y empieza uno a decirle, Señor, a compartir todo lo que uno está viviendo. Pero en la medida en que yo abro mi corazón con Dios, algo empieza a pasar en mi entorno. Entonces es tiempo de que nosotros empecemos a buscar ese lugar secreto, ¿vale? Dice la Biblia en el Salmo 139:4, dice que aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Entonces el Señor, aunque ya sabe todo lo que nosotros le vamos a pedir, aunque Él ya sabe nuestra situación, pero a Él le gusta que nosotros nos acerquemos a Él. A Él le encanta, o sea, Él quiere que nosotros vayamos todos los días y lo busquemos. Para Él es un deleite que nosotros lleguemos al lugar secreto. Es hermoso, ¿no le parece? Entonces, contémosle a Dios qué nos preocupa, qué nos está doliendo. Tenemos una piedra, Señor, tengo una piedra que le casco a esta persona. El Señor te va a decir, ven, hacemos un proceso de perdón. ¿Qué es lo que te quita el sueño? Ábrele tu corazón a lo largo del día. Estemos hablando con Él permanentemente. Así que dejemos que su amor nos envuelva todos los días. Que Él nos esté llenando todos los días. Mire lo que dice, con esto termino, Isaías 45:3. Dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por su nombre. Entonces, el Señor quiere contarnos, compartir con nosotros sus tesoros escondidos, sus secretos guardados. Cuando uno lee los proverbios, ahí dice que pídeme sabiduría, que la sabiduría es como si fueran tesoros. Y eso lo pido yo al Dios del cielo todos los días, Señor, dame sabiduría. Y eso es buscar los tesoros en la Biblia. Cuando el Señor nos da tesoros, Él va a abrir cosas ocultas que nosotros no conocemos. Y yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa cada vez que leo más la Biblia, como que más me apasiona y entiendo más la Biblia. Yo la entiendo más. Hay algo que pasa de nuestro interior. Y lo dice en Jeremías 33:3, dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Yo estoy convencido de que Dios quiere sorprendernos esta semana, pero Él solo quiere que nosotros vayamos, busquemos ese altar, levantemos un altar de oración y de adoración a Él y le busquemos todos los días. Y ahí vamos a empezar a recibir esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ahí entreguemos esas luchas, ahí entreguemos esas cargas, ahí entreguemos todo eso que estamos pasando y viviendo. Él nos va a dar la salida. Te invito entonces a que cerremos los ojos y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu hermosa presencia. Hoy, Señor, decidimos cada uno de nosotros levantar, Señor, un altar de oración en cada uno de los rinconcitos de nuestros hogares. Queremos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, tocar tu corazón. Hoy queremos expresar nuestra angustia, nuestra preocupación. Quiero que cada uno ahí le entregue en este momento ese dolor, esa angustia, esa agonía que está viviendo en este momento. No sé cuál sea tu situación,
Vas a decirle, Señor, esta es mi agonía, esta es mi lucha. Esto es lo que estoy viviendo. Tengo dolor, hay tristeza, hay decepción, hay soledad. Hay una lucha interna y me he acostumbrado a vivir con este dolor. Yo quiero entregarte hoy, Señor, mi corazón para que tú entres y sanes. Sana mi interior, Señor. Perdóname porque tal vez he buscado otras alternativas en cisternas rotas y no he venido a buscar de tu presencia. Pero Señor, hoy quiero experimentar ese privilegio que tuvo la mujer samaritana de poder decir, yo quiero, Señor, de esa agua que calma la sed, esa agua que nunca más me vuelve a dar sed, y esa agua eres tú, Señor Jesucristo. Hoy no quiero buscar otra alternativa. Hoy solo sé que hay un Dios en los cielos que quiere sanar mi alma, que quiere sanar mi corazón, que hay un Dios en los cielos que me ama tal como soy, que tiene planes para mi vida. Hoy me acerco a tu corazón, Señor, como tu hijo, como tu hija. Y hoy te abrazo. Quiero que por un momento puedas visualizar ahí a Papá Dios. Él está ahí con los brazos abiertos. Solamente Él quiere decirte, ven, cuéntame tus secretos, abre tu corazón, no te dé miedo, no tengas temor, porque yo también te voy a dar esos tesoros escondidos que tengo para ti. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice, que tú nos vas a revelar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Y hoy clamamos por esas cosas ocultas que tienes a través de tu palabra, esa sabiduría, ese discernimiento, esa unción nueva que tienes para nosotros. Despiértanos espiritualmente, destapa nuestros sentidos espirituales para cuando leamos tu palabra, para cuando oremos, podamos tener esa conexión contigo. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a abrir la boca cuando vengan esas tempestades y a no callar, porque eso es lo que quiere el enemigo, que salgamos corriendo, que no busquemos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, que en los tiempos de angustia saquemos esas oraciones poderosas y declaremos tus promesas y declaremos que hay un Dios en los cielos que nos ama, que tiene lo mejor para nosotros, que tú quieres traernos a libertad. Y hoy en el nombre de Jesús se va todo temor a orar, se va en el nombre de Jesús todo bloqueo a la oración, todo bloqueo a leer tu palabra, toda pereza de leer tu palabra. Hoy se destapan nuestros sentidos espirituales. Hoy declaramos que una gota de tu sangre limpia nuestros oídos, nuestros sentidos, y que podemos, cada vez que leemos tu palabra, deleitarnos y podemos sentir tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.